Muy buenos días a todos los que nos escuchan. En esta mañana nos encontramos con la maestra Elizabeth, quien accedió a responder a nuestras preguntas de la entrevista. Adelante, maestra, ¿podría usted presentarse? Hola, mi nombre es Elizabeth González Martínez para servirles. Desempeño mis labores en el nivel federal. Inicié mis labores en la zona de la sierra y pues son experiencias muy diferentes y que espero compartir con ustedes. Muy bien, maestra. En nuestra primera pregunta de la entrevista dice lo siguiente: ¿qué tipo de desigualdades de género has vivido a lo largo de tu vida? Bueno, la más significativa para mí fue en la zona de la sierra, cuando me tocó trabajar en una escuela tridocente y mi director estaba ausente, tuvo unas reuniones y nos dejó. En eso llega el presidente del Comité de Padres de Familia y se dirige hacia mí con la situación de que había actividades que realizar en la escuela y que había que coordinar como parte de mi comisión, propia de mi comisión, pero el señor me dice muy seriamente que él no estaba acostumbrado a que lo mandara una mujer, que yo era, así con sus palabras, yo era vieja y que a él las viejas no lo mandaban. Ahora sí, en esos momentos, pues a mí me pareció increíble que en este siglo XXI prácticamente todavía hubiera esas ideas tan machistas y enfrentarlas en ese momento. Yo lo único que le pude decir: discúlpeme, estamos en una propiedad federal y si es usted tan amable de retirarse. Sí, ¿por qué? Porque uno como docente tiene que marcar la pauta del respeto hacia las personas, hacia sus ideas de desigualdad hacia la mujer, y uno tiene que sobrellevarlas de la mejor manera para evitar una situación de conflicto. Pero es increíble que haya esas ideas de que a uno le digan: a mí no me manda ninguna vieja. Así, literal, me lo dijeron. Y sí, pues con todo respeto lo invité a salir de la escuela. Muy bien, maestra, excelente respuesta y muy bien su experiencia. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. Dice lo siguiente: ¿considera que las desigualdades de género se han disminuido en los últimos tiempos? Esto yo siento que va a depender del contexto en el que se desenvuelvan. Influye mucho el aspecto social, cultural, emocional, inclusive la familia. Si todos estos aspectos van a determinar esa influencia. Probablemente a mí que me tocó laborar en el contexto laboral rural, es más marcado el machismo, es más marcado todavía. La mujer todavía no tiene los derechos o no tiene las oportunidades que se le deberían de dar todavía, y es algo con lo que una oportunidad muy grande para trabajar, para ir abriendo esa brecha en la mentalidad de las personas, en la mentalidad de esos hombres, de darle la oportunidad a las mujeres tanto de estudiar como de desenvolverse. Inclusive hay ejemplos que en la sierra va el hombre, los hombres son los que van a las reuniones de padres de familia porque ellos son los que deciden y a veces no van las esposas. Y es ir rompiendo, no es difícil, pero sí es algo que se va a ir logrando poco a poco. ¿Sí? Muy bien, maestra, muy buena respuesta. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Nos dice lo siguiente: ¿has sido víctima de violencia de género? No, yo considero que no, quizás a lo mejor mi carácter que ha sido forjado en esa situación en cuanto a salir adelante ante la capacidad de que tú puedes hacer las cosas y tienes, como mujer tienes le agradezco, ¿no? Ese aspecto. Por eso te comentaba que es el aspecto familiar que sí influye mucho en las fortalezas emocionales que nos puedan proporcionar para salir adelante. Y en mi persona, la verdad, no lo he vivido. Muy bien, maestra. Como último punto, me gustaría que nos diera su opinión sobre la equidad de género. ¿Considera que es un tema relevante que debe promoverse?
Sí, sí es un tema muy relevante, sobre todo con nuestros alumnos. Nosotros tenemos que iniciar desde nuestro salón de clases, desde nuestra trinchera, desde el darle la oportunidad a nuestras alumnas de hablar, de expresarse, de promover en ellas el respeto entre sus compañeros, porque luego nunca falta el compañerito que les quiera faltar el respeto de una forma verbal, a veces hasta con ademanes, sí. Alguna palabrita, depende mucho de que nosotros como docentes tengamos ese atino de controlar esas situaciones y sobre todo promover a abrirles el panorama de vida, de que hay algo más allá, de promoverles que estudien, que se preparen, que el día de mañana puedan llegar a ser unas grandes mujeres, unas grandes profesionistas, que promuevan la ciencia, que promuevan la cultura. Que el panorama es muy abierto, pero depende de nosotros como docentes que les demos las herramientas o la información, ahorita con los medios digitales, esa información de esas grandes mujeres que han sido esos puntos de partida en diferentes aspectos de la vida social, política y económica del país. Ahorita tenemos muchos ejemplos y sobre todo ahorita tenemos que aprovechar para promover ese espacio para dárselos a nuestras alumnas, a nuestras mujeres y sobre todo que tienen la misma capacidad los hombres y las mujeres. Muy bien, maestra. Bueno, le agradezco que haya respondido a nuestras preguntas de la entrevista. Un saludo de despedida, por favor, maestra. Pues me da mucho gusto haber participado con ustedes y pues promover todo esto es algo muy importante para los cambios sociales, sobre todo para iniciar con un pequeño granito de arena. Lo que hagamos desde nuestro trabajo, desde donde estamos, va a ser muy importante porque podemos empezar a mover el pensamiento, la conciencia de las personitas, esas chiquitas, sembrar esa semillita de amor, de respeto hacia las mujeres. Muchas gracias, maestra. Bueno, nos despedimos. Hasta pronto. Muy buenos días para todos los que nos escuchan. En esta mañana nos encontramos con el profesor Adrián. Adelante, maestro, por favor. Buenos días, mi nombre es Adrián Torres Martínez, profesor de escuela primaria. Atiendo actualmente el cuarto grado. Bueno, en cuanto a la primera pregunta que es Muy bien, la pregunta es, ¿qué tipo de desigualdades de género has vivido a lo largo de tu vida? bueno, desde que me acuerdo que era pequeño, se estaba muy marcada en cuanto a que las mujeres siempre eran las que tenían que quedarse en casa y los varones pues tenían que salir al trabajo, ahora sí que a ganarse los pesos para que pudieran solventar todos los gastos que se realizaban en casa. Más actual, eh, pues también se sigue viendo en algunas comunidades todavía muy arraigadas el clásico machismo con las comunidades, como les digo, muy arraigadas, aunque ya en las ciudades ya no se ve tanto. Muy bien, maestro. Excelente su respuesta. En nuestra segunda pregunta, maestro, dice, ¿consideras que las desigualdades de género se han disminuido en los últimos tiempos? Sí, como les decía, ahora sí avancé un poquito en la primera. En la actualidad sí ha disminuido porque hay un poco más de igualdad con las mujeres, pero todavía en algunos lugares se sigue dando esa desigualdad. Como les decía, principalmente en las comunidades muy, muy arraigadas todavía se presentan este tipo de casos en donde las mujeres todavía son las que se encargan de todo lo que es la casa y los hombres son los que salen todavía a trabajar. Pero sí, sí, en las ciudades se ha visto mucho el cambio. Muy bien, maestro. En nuestra pregunta siguiente dice, ¿has sido víctima de violencia de género? En este caso, no he sido víctima. Tampoco he, tampoco lo contrario, o sea, no, siempre en toda mi vida, por lo regular,
he tratado de siempre ser igualitario con todos. Desde que me acuerdo que era niño, siempre me gustaba compartir con niños, niñas de la misma forma y hasta la actualidad sigue siendo igual. Muy bien, maestro. Como último punto, me gustaría que opinara sobre la equidad de género. ¿Considera que es un tema relevante para trabajar en las escuelas? Eh, Creo que sí es muy importante porque, como les decía, aunque en las ciudades ya se ha visto el cambio, principalmente en los adultos, todavía en los niños, tal vez porque algunas familias todavía viven sus abuelitos, tal vez sus abuelitos tienen otra educación diferente a los papás y algunos papás todavía la siguen teniendo, o sea, de esa desigualdad de género. Entonces, algunos niños, no son muchos, pero sí, sí, yo considero que sí es importante tomar este tema en las escuelas. Sí es importante para que los chicos desde pequeños aprendan que la equidad de género es importante. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Le agradezco que haya podido responder a las preguntas y me gustaría que se despidiera, por favor. Ok, pues muchas gracias. Eh, Casi por lo regular no participo en este tipo de encuestas, pero para ser la primera vez considero que estuvo bien. Maestro, gracias, profe. Muy buenos días. En esta mañana nos encontramos con la señorita Julisa. Ella es quien accedió a responder las preguntas guía de la entrevista, para lo cual le voy a pedir que por favor se presente. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Julisa La Triste Puertos y tengo 20 años. Muy bien, vamos a pasar a nuestras preguntas de la entrevista y dice la primera lo siguiente. ¿Qué tipo de desigualdades de género has vivido a lo largo de tu vida? Pues a lo largo de mi vida he vivido diferentes desigualdades de género y pues bueno, en una de las situaciones que más me ha marcado ha sido dentro de mi familia, ya que de acuerdo a la situación que he vivido por la ausencia de mi madre a los 16 años, mi papá siempre ha tenido la idea de que las mujeres deben de estar en casa sirviendo, en este caso pues a mi papá, a mi hermano, lavando la ropa, haciendo comida. Ha sido como que una batalla muy grande para mí, ya que siempre he llevado la contraria a mi papá por el hecho de que pues yo siempre tuve la idea de querer estudiar una carrera. Aunque se me ha sido muy difícil, hoy agradezco a Dios y a la vida, porque pues gracias a mi, podría decirse como que a mi idea de que todos tenemos derecho, estoy terminando la carrera de la licenciatura en educación primaria. Muy bien, excelente su respuesta. Vamos a pasar a a la segunda pregunta. Dice lo siguiente. ¿Considera que las desigualdades de género se han disminuido en los últimos tiempos? En mi caso puedo decir que no, ya que pues pertenezco a la comunidad de San Gabriel Chilac y en la comunidad en la que vivo pues el machismo sigue siendo algo muy fuerte ahí porque los chicos de mi generación todavía fueron educados con las ideas de que la mujer tiene que estar en casa, tiene que cuidar a los hijos, tiene que servirle a los varones. Y pues ellos son los que van a trabajar, ellos son los que salen fin de semana, ellos son los que tienen derecho a distraerse. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Dice lo siguiente. ¿Has sido víctima de violencia de género? Sí, como ya lo había mencionado anteriormente, en mi familia antes pues se veía mucho la parte de la desigualdad, de que el hombre tiene más derechos, el hombre tiene más posibilidades, tiene derecho a un mejor futuro. Muy bien. Por último, me gustaría que diera su opinión respecto al tema de la equidad de género. ¿Considera que es un tema relevante y que debe promoverse? Sí, es de mucha importancia en estos tiempos en los que vivimos. Considero que es de mucha importancia promover y hacer conciencia más que nada en los jóvenes, en los niños, quizás en los adultos también, ya que todos tenemos derecho
pues se podría decir que a todo, a la libertad de expresión, a estudiar, a trabajar. Todos somos, se podría decir que hasta cierto punto iguales y todos tenemos derecho a todo. Muy bien, le agradezco mucho sus respuestas y bueno, antes de despedirnos me gustaría que diera un saludo de despedida, por favor. Pues mando saludos a todos los jóvenes que estamos pues luchando por hacer un cambio en México, en nuestra sociedad, y pues no hay que rendirnos, hay que seguir haciendo conciencia y seguir trabajando para tener un mundo mejor. Muchas gracias, nos despedimos, hasta pronto. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. En esta tarde nos encontramos con el joven Ricardo. Él nos va a responder las preguntas relacionadas con la entrevista sobre el tema de la desigualdad de género. Adelante, joven. Buenas tardes, mi nombre es Alan Ricardo Ponce Pérez, tengo 16 años y la primera pregunta sería... Bien, nuestra primera pregunta sería, ¿qué tipo de desigualdades de género has vivido a lo largo de tu vida? A lo largo de mi vida he visto varias desigualdades. Una de las más comunes sería el desempleo, ya que las mujeres no tienen una mayor, ¿cómo podríamos decir? Una mayor habilidad o una mayor facilidad para obtener un empleo. En cambio, los hombres tenemos una mayor facilidad, ya que emplean una mayor capacidad física y así. Muy bien, excelente su respuesta, joven. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. En la segunda pregunta nos dice, ¿consideras que las desigualdades de géneros se han disminuido en los últimos tiempos? Sí, han estado disminuyendo gracias a los avances que hemos tenido como comunidad o como sociedad, ya que ha habido varios cambios tanto en nuestro gobierno, tanto en nuestra sociedad. Entonces, hablando de las mujeres, han estado introduciendo un poquito más en los trabajos más pesados, aunque lógicamente no dan el mismo rendimiento, pero nos estamos uniendo más a esta sociedad de igualdad. Excelente respuesta, joven. Y por último, tenemos una pregunta que dice, ¿has sido víctima de violencia de género de manera particular? ¿Se puede responder? En lo personal yo no he recibido ningún tipo de desigualdad, pero sí he visto varias desigualdades, pero en lo personal a mí no. Por último, y antes de cerrar nuestra entrevista, ¿considera un tema relevante la equidad de género? Sí, siempre y cuando sea una comunidad sana, porque depende de la comunidad es donde se va a demostrar la equidad, entonces necesitamos una comunidad sana para poder realizar este tipo de equidades. Muy bien, le agradezco, joven, que haya dedicado estos minutos de su tiempo. ¿Algún saludo de despedida, por favor? No, pues muchas gracias por hacerme esta entrevista y buena tarde.